39, prometida a la mesa en el cierre de la mañana. Un especialista en la mexicana, Alan Capetillo. Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Mi estimado Pepe, siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A ver, Alan, en la semana platicamos. Esto empezó a cobrar mucha fuerza esta semana. Vimos a periodistas nacionales en cadena nacional empezando a hablar de estos libros de texto. Se acerca el regreso a clases el día 28 de agosto. Están empezándose a distribuir los libros en todo el país. Y algunos especialistas como tú empezaron a revisar contenidos que parece que no son lo mejor para la niñez de México. Se observan por parte de especialistas de la UNAM muchos errores en geografía, en matemáticas, o sea... De hecho, ni siquiera podríamos decir que hay geografía o que hay matemáticas, que es parte de la discusión, porque se está cambiando completamente el enfoque pedagógico y educativo que tradicionalmente se ha seguido en la escuela mexicana, estudiando materias puntuales, español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia. Eso ya no está. De hecho, si ves los nombres de los libros, que ya los tenemos aquí no vas a ver ningún libro que diga español, matemáticas, geografía, que la gente historia. debe saber que logré conseguir en exclusiva. Tú tienes algunos. Yo los tengo en digital, pero pues ya impresos, para parecer hay que tener buenos contactos. Yo los tengo todos, y sí, se llaman Nuestros Saberes, Proyectos Escolares, Múltiples Lenguajes, Proyectos de Aula. No vas a encontrar ningún libro que sea de matemáticas, ya no de se llaman español, como Toda la Vida Español. Y el contenido no vas a encontrar un contenido sistematizado que hable de matemáticas, luego en otro libro de español enfocado a la materia. Eso no lo vas a encontrar. O sea, ya cambiaron los nombres y el modelo educativo. Es que cambia señores. Completamente el enfoque pedagógico. Se está tratando de adoptar estas teorías que muy particularmente vienen de Paulo Freire, que es un pedagogo latinoamericano, si no mal recuerdo, brasileño muy famoso. Y además de corte marxista, de corte de izquierda, ¿no? Famoso por una idea que es la pedagogía de la opresión o de alguna forma esta idea de que la educación tiene que ser un instrumento para generar una conciencia de clase, para que el oprimido, el proletario se dé cuenta de que de alguna forma está siendo víctima a nivel cultural, a nivel intelectual de una opresión con la cual tiene que rebelarse para buscar la revolución. No, digo, ese tipo de tendencias. De las mentes. La revolución en el sentido marxista. O sea, en el sentido del cambio de régimen, muchas veces hasta político, a partir de la formación de una conciencia de clase. Sí, eso es de eso viene, esto viene del marxismo realmente. Eso se enfoca dentro de lo que se denomina el marxismo cultural. Es decir, llevar la discusión o la lógica que se planteaba con el socialismo clásico, esta idea de que la opresión de los burgueses sobre los proletarios, pero era al campo cultural y particularmente en este caso al campo de la pedagogía. Sí, de hecho, si ves hasta la presentación del libro de maestros, es creo que muy clara. Dice Paulo Freire que buscaba liberar a los marginados para darles principios ideológicos para luchar por la justicia, entendiendo la revolución como un acto de amor. Hay que tener una teoría de la revolución que es hecha por los hombres, es hecha en nombre de su humanización. Y fíjate, los hombres se liberan en comunión. A ver. ¿Sí? Esto que me acabas de leer. Es la presentación del libro de... Esa mamada viene en los nuevos libros de texto. Este tema, esta ideología, esta visión de las cosas ya viene es de la que libros. Parte. De hecho, es la concepción general que gobierna todo el proyecto proletario educativo. Contra los burgueses. Pues básicamente es eso, es una forma de entender el conflicto social o de generar una visión de mundo, ideologizar, en mi opinión, completamente a los estudiantes para inducirles esta idea de ver el mundo en esta lógica de opresores y oprimidos que tienen que liberarse unos de los otros y empezar a ubicar conflictos en todas partes en una lógica de lucha de clases, que además, de hecho es gracioso porque cuando tú ves incluso cuáles son los autores. Yo veo que lo leíste todo y lo has subrayado sí, y ya lo estudiaste. Ya está subrayado. Por aquí es muy divertido porque aquí está. Dice, ¿qué autores se recomiendan además de los autores que vienen ya en los libros, de los libros propiamente dicho? Fíjate nada más, la lectura recomendada es El Capital de Marx, ¿sí?
El qué hacer de Lenin, Los cuadernos desde la cárcel de Gramsci, El hombre unidimensional de Marcuse, las obras de Foucault, de Bourdieu, de Boaventura de Santos. Todos son teóricos marxistas. Este libro que me estás leyendo es la guía de los maestros. Es la guía de los para maestros. poder instruir a los chavos sobre estos nuevos libros que hizo la Cuarta Transformación. Porque aparte dice que hay que combatir las lógicas de dominación. Y les está recomendando que además de esto puedan ellos hacer uso de libros de Marx, de Lenin, de Gramsci, de Foucault, o sea, de Boaventura de Santos. Puro pinche comunismo. Olvídate de los clásicos, olvídate de Aristóteles, de Platón, de Kant, de Descartes. No, enfócate. Hay que leer a Marx. Enfócate en la doctrina, en el cuerpo doctrinario ideológico del marxismo, ¿sí? Para poder buscar de alguna forma esta educación en comunidad, digo, ya llama la atención el uso de la palabra comunidad, para que se desarrollen saberes, ya no conocimientos. La diferencia es importante. El conocimiento es un elemento objetivo, es algo que se sabe que es verificable, ¿sí? Los saberes son nociones e interpretaciones de mundo. Es más abstracto. Déjate de más abstracto, es menos objetivo, ¿sí? Un conocimiento es que la fórmula química del agua es H2O, que el hidrógeno, el helio, el litio y el berilio son el inicio de la tabla periódica. Un saber, pues algo que me platicó mi abuela, un dicho que escuché por ahí. Lo que dice Marx. Lo que dice Marx, una ideología, una narración que podemos construir en colectividad, pero que no necesariamente tiene una base objetiva que se pueda apreciar y contrastar, como es con el caso de las ciencias naturales. De hecho, la diferencia dura entre el conocimiento y la ideología es esa. El conocimiento es verificable, el conocimiento científico es objetivo, seamos es verificable. Directos con la gente. Lo que quieren es enseñar a nuestros niños en una nueva forma de política que es el comunismo y el marxismo. Yo creo que traen ese enfoque pedagógico y claro que obviamente lo que se está tratando es de inducir una forma de ver las cosas, que entre adultos podemos discutirla, que es propiamente el debate político, pero que el acuerdo que tenemos en general en los países democráticos es que a los niños se les da ciencia objetiva y cuando crecen, cuando sean adultos, si quieren adoptar alguna ideología, teoría, doctrina, pues es su libertad como adultos de pensar en atención a estos autores. De hecho, algunos de estos temas se debaten a nivel universitario. A mí me ha tocado impartir clase a nivel universitario. Algunos de estos autores los podemos discutir a nivel universitario. Sí, a nivel universitario. A los 22 años. Con diversidad de ideas, pluralidad ideológica, debate abierto. Pero cuando esto se lo pones a los estudiantes de primaria, ¿sí? Con este enfoque pedagógico, sin que tengan elementos para poder hacer una crítica racional de estos conceptos que se manejan, pues probablemente estás adoctrinando, estás induciendo una forma de ver las cosas. Y en la graduación incluye el tatuaje del Che Guevara, de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de López Obrador. Bueno, o sea, ayer con la graduación de sexto de primaria. No llegan a ese grado, pero sí el lenguaje que se utiliza constantemente denunciando al capitalismo, el colonialismo, sí, se trata de buscar una educación decolonial. ¿Qué diablo significa la colonialidad? Es esta idea de que hemos importado de Europa y de Estados Unidos una serie de ideas que son opresoras porque nos han enseñado a vivir en una cultura capitalista, sí, y explotadora, con la cual tenemos que combatir regresando a la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, por ejemplo, y denunciando todo el conocimiento científico que viene del malvado hombre blanco, opresor y patriarcal. Malvados españoles, oye, malvado Da Vinci. Todo lo que pudiera ser. Que viva Marx. Oye, ¿por qué mejor que les pongan la mañanera en la escuela, no? Pues yo pensaría que de hecho en muchos sentidos esto enlaza directamente con el discurso de la izquierda en general y de López Obrador en particular. Que les la mañanera y terminando recreo y vámonos. Probablemente yo creo que sea una forma de entenderlo así, es una forma de trasladar un sentido común, de inculcar un sentido común en los jóvenes. Esto es adoctrinamiento puro y duro, a partir pues obviamente de la falta de conocimiento científico, de dejar de lado las ciencias básicas, ¿sí? El contenido de matemáticas en estos libros es muy pobre. ¿En serio? Es muy pobre y además muy malo, además. Ya que no calculen.
Para que ni siquiera sepan cuánto ganas. No, porque para que ni siquiera, Chairo, sepas cuánto ganas, para que te digan hoy, como lo dijeron, que ganas más de 60,000 pesos al mes. Eso ganan las familias de México, según Morena. Y lo acaban de decir esta mañana. Son 3 vertientes, Alan, que yo veo que se han discutido esta semana. 3. Una es el tema del comunismo, que a juzgar por lo que acabas de decir parece que es cierto. 2, algunos especialistas en la UNAM se han metido más en el análisis de errores, como por ejemplo en geografía Querétaro lo pusieron en otro lugar. Hasta los planetas se acomodaron mal, digo, a ese grado. El orden de los planetas en el sistema solar no están bien acomodados, al parecer. Oye, creo que en la misma órbita estamos la Tierra y Júpiter, ¿no? Más o menos, a lo mejor vamos a chocar. O sea, no mames, ni siquiera el sistema planetario. Oye, otra. Además de los errores, el comunismo, hay una parte bien dura que ha provocado una gran controversia nacional. Sexo. Género A y ver, sexo. ¿Qué pedo con eso, Alan? A ver, el tema también está involucrado. De hecho, también cuando lo estudias a fondo, digo, estos son temas un poco abstractos, pero también viene parte del marxismo. Es el llamado marxismo ya no económico, sino cultural. Es esta idea de vamos a hacer problemáticas y difíciles las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones entre homosexuales y heterosexuales. Vamos a decir que ahí siempre hay discriminación, opresión, violencia, todo el discurso del feminismo más radical, ¿sí? Y vamos a construir ahí un conflicto social, ¿no? Porque si las mujeres empiezan a pensar de manera sistemática que viven en un ambiente de violencia y opresión y que los hombres son siempre machistas y patriarcales, pues naturalmente ahí va a haber un conflicto y va a haber una oferta política que nosotros vamos a poner sobre la mesa, ¿me explico? Ellas van a pedir feminismo y nosotros les vamos a ofrecer feminismo, ¿me explico? Es también parte del mismo proyecto ideológico. De hecho, si tú ves a nivel América Latina, la izquierda siempre se alinea con ese discurso, ¿sí? Que otra vez también tiene un contenido ideológico muy fuerte. Se puede discutir todo lo que dice el feminismo de género y todo lo que dice, que no es discutir con las mujeres, es discutir con el feminismo, con esa visión del mundo donde los hombres y las mujeres están en un conflicto inevitable, ¿no? Y luego están los temas de identidad. Los temas de identidad, que es este tema de cuál es mi identidad, valga la redundancia, cuál es la conciencia que tengo de mi persona, de lo que yo soy. Hombre, mujer, homosexual, heterosexual, o ya no hablemos de temas como lo queer, lo transexual y ese tipo de cosas, porque la identidad te abre a la diversidad y a la inclusión. Esos temas, yo creo que son temas de adultos, ¿sí? O sea, son temas que se tienen que discutir en la educación media o superior, ¿sí? No son temas, porque además son temas que van directamente a la conciencia moral de los individuos, a lo que los individuos dicen que son ellos en sí, ¿sí? A ver, Alan, tú me enseñaste una parte donde además de que aparecen 2 maestras besándose, 2 mujeres besándose, hay un par de renglones en donde no solo se abren al homosexualismo, no solo hablan del derecho a decidir, sino hablan de la obligación de probar. Si quieres lo puedes leer tal cual. Y luego de no es que tengas el derecho, debes probar otros roles de género. La palabra género es un gran problema porque tiene pero un ¿qué significa eso? O sea, que ideológico. yo como maestro les puedo decir, como es una obligación ya. A ver, Lupita besa a Marta. Bajo esa forma de verla, es que en esa ideología, porque es todo un campo conceptual, de hecho por aquí lo traigo, ¿sí? Cuando tú hablas de ideología de género, ¿de qué estás hablando? Aquí está, fíjate nada más estas palabritas, ¿sí? Hablas de LGTBI-fobia, lenguaje inclusivo, de agresores, de lo queer, del constructo social, de la heteronormatividad, lo decolonial, lo transexual, lo queer, el tema de la homofobia, ser TERF. O sea, es todo un campo conceptual, ¿eh? O sea, es toda una lógica de palabras que luego son domingueras. No es como sí. Hablamos cotidianamente, ¿estás de acuerdo? No. Pero que inducen visiones de mundo, inducen problemas también en la manera en la que un individuo se interpreta. Luego vienen los no binarios también, ¿no? Para no regresar a discusiones ya superadas, ¿sí? Y eso puede generar problemas de identidad que se pueden problematizar a nivel de educación superior. Pero en educación básica... O sea, ¿cómo va a llegar mi hijo de quinto de primaria y decir, oye, bese a Raúl? A ver, ¿cómo? Mira, llegamos a ese tema, la maestra nos mostró el libro, están 2 mujeres, y nos dice que debemos probar. Ahorita lo voy a leer tal cual, pero es literal, no date la oportunidad, debes de probar otros roles.
Eso viene en el libro de quinto año de primaria. Ahí en algún momento se habla también de generar un festival de la diversidad, donde cada... Mira, tal cual dice, las niñas y los niños necesitan, habla de la necesidad, niñas y niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género y distintos estilos de juego. Necesitan, o sea, entonces yo como maestro veo en mi libro que me señala esa necesidad. El tema central ahí es que los jóvenes no están en la capacidad de conocer a esa edad lo que es un rol de género, ni qué significa hecho. De hecho, a nivel incluso de adultos es muy discutible qué significa ese concepto. Es todo el campo de la llamada ideología de género. ¿Qué significa el género? La palabra. Es que te dicen, es el constructo social, ¿sí? De lo que consideramos masculino y femenino. ¿Qué significa eso del constructo social? ¿Dónde está definido? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué es lo que me hace más masculino, más femenino? Es algo demasiado etéreo y abstracto, ¿estás de acuerdo? Sí, entonces no tiene una base biológica, no está conectado con la base biológica como machos y hembras de la especie humana. Y luego se parte además de la idea que lo inducen en todo el tema del enfoque de género, de que todo es intercambiable entre los hombres y las mujeres o entre los machos y las hembras de la especie humana, cuando sabemos por las ciencias más duras, por la biología, que todos los animales de todas las especies diferencian su comportamiento. Por la razón obvia de que la composición bioquímica del cerebro es distinta. No es lo mismo tener el cerebro lleno de testosterona a tenerlo lleno de oxitocina. Son comportamientos, son psicologías muy diferenciadas, ¿sí? Por eso luego se generan esta cosa que llaman los roles de género, que no lo interpretan bien, que no significa que la sociedad les haya impuesto algo. Es que su cerebro los está llevando a algo, porque son machos y hembras de la especie humana y se comportan de forma diferenciada. Eso no significa que los hombres quieran maltratar a las mujeres o que las mujeres tengan que vivir sometidas a los hombres. Eso no. Pero los comportamientos van a ser diferentes por una lógica natural de la biología y la composición bioquímica de los cerebros. Les están diciendo, necesitas probar otro rol. O sea, eres mujer. Y yo veo ya en el libro de texto que dice, necesitas probar ser hombre. Eres hombre, necesito que pruebes ser mujer a los 6 años, a los 7 años. Es correcto, ese es el problema, que te remiten a esta discusión diabólica respecto del género, ¿sí? Y respecto de cómo definimos esto, ¿sí? Que es lo que todo el mundo discute cuando hablamos de la ideología de género. Es que es un conjunto de conceptos muy abstractos, poco claros, ¿sí? Muy indefinidos, que no tienen una claridad a la hora de discutirlos, de qué estamos hablando. Incluso a nivel universitario no creas que es sencillo discutir esto, ¿sí? Se han hecho ríos y ríos de tinta para discutir estos temas y no hay conclusiones claras. Pero como la palabra género ha cobrado mucha popularidad, porque pareciera ser que cuando hablamos de género hablamos nada más de que los hombres no sean malos con las mujeres, pues realmente no le ponemos atención verdaderamente a todo lo que conlleva. Y lo que conlleva es discutir las ideas mismas con las cuales interpretamos nuestra naturaleza e inducir muchas confusiones, ¿sí? Y muchos problemas de identidad. Cosa que la izquierda, en el marxismo cultural, naturalmente aprovecha porque va a generar focos de conflicto. En tu opinión, Alan Capetillo, ¿estos libros deben llegar a nuestros hijos, sí o no? Por supuesto que no. Yo creo que los padres de familia tienen que saber que aquí hay un proyecto de adoctrinamiento ideológico, ¿sí? De izquierda, socialista, marxista, con marxismo tanto económico como cultural, que tiene que ser detenido. Se supone, me decían, que varios organismos nacionales, porque tú además eres abogado, de hecho, han buscado amparos. Mi pregunta es, ¿han procedido, no han procedido, se han concedido o no? Lo que hasta hoy sabemos es que la Unión Nacional de Padres de Familia, que es quien está legitimado para discutir estos temas, porque además tiene que tener una legitimación, ¿sí? Tiene que tener un derecho a poder demandar, ha promovido unos amparos. Hasta ahora sabemos de un tema que es el tema del procedimiento. Los libros de texto gratuito, por la gravedad de lo que implican, tienen que tener un procedimiento de consulta con expertos, ¿sí? De socialización con los maestros, opinión a la sociedad civil y demás. Sabemos que este procedimiento no se llevó a cabo. De hecho, estos contenidos nadie los conocía hasta prácticamente la semana pasada. Había habido un par de trascendidos por ahí. Pero la semana pasada ya por fin se filtraron, se dieron a conocer y es cuando todo el mundo empezó a voltear a ver, oye, ¿de qué estamos hablando aquí? Si esto ya no es educación, esto es adoctrinamiento, esto tiene un contenido ético, moral y hasta religioso muy profundo, ¿sí? Que además es sistemático. No hay un libro que no traiga estos elementos,
¿sí? Todos los libros que tienes aquí, todos traen en alguna u otra forma estos elementos de forma reiterada y sistemática. Se han promovido unos amparos contra el tema del procedimiento. Hay ya una suspensión de un juez federal que ordena que se revise el tema de si el procedimiento se llevó a bien o mal. O sea, no analiza el contenido, sino dice, el contenido de acuerdo con la ley debió haber sido revisado por diferentes actores. Ese es un primer tema. Y no lo hicieron. Entonces ahí podrían frenar. Ahí lo podrían. De hecho, ahí están frenados en teoría. O sea, porque hay a reserva de conocer el expediente al detalle, sabemos que hay una suspensión de un juez federal que ordena detén esto. No los entregues. No los entregues, ¿sí? Revisa qué es lo que... Al gobierno federal, el gobierno federal es el único responsable de esto, ¿sí? Ordena detén esto, aunque sabemos que el gobierno federal los ha estado mandando... Ya los dispersó, yo lo acabo de hacer oficial. Aguascalientes llegaron ya 1 millón de libros, lo acaban de informar del instituto. Es correcto. Y entonces que ahora... no han sido repartidos, pero ya llegaron. Ya llegaron. De 2 millones que van a llegar. Aquí la discusión es si ese amparo que está promovida por la Unión de Padres de Familia va a vincular también a las autoridades locales, porque las autoridades locales tienen que cumplir con una orden de la federación en este sentido. ¿Qué elementos jurídicos encontraron Guanajuato y Chihuahua? Ya lo anunciaron ayer. ¿Qué elementos tuvieron ellos para decir, ni madres, aquí no se van a entregar? De lo que hasta este momento sé, es que ellos están sosteniendo una interpretación de que la suspensión que hay en México en general también los vincula a ellos. De lo que este momento sé, a reserva de revisarlo, no lo tengo todavía puntualizado, ¿sí? Entonces ese tema habrá que verificarlo. Yo creo que es un argumento que podría llegar a sostenerse. Si hay una suspensión que vincula a la SEP no me puede ordenar a mí, ¿sí?, que yo haga esto, ¿sí? Ese pero ya los regresaron. ¿Viste el caso de Guanajuato? Pero ya los regresaron. Mira, es que no quiero ser irresponsable con una declaración de un tema que no tengo revisado al detalle. Sí, pero el tema está ahí. La otra discusión naturalmente de fondo que seguramente va a venir es el tema del contenido. El contenido de los libros, independientemente del procedimiento, es ideológico. Está cargado de ideología, de contenidos de orden moral, de orden ético, que contravienen, y aquí los traigo, las normas en materia de derechos humanos que regulan el tema de la patria potestad o el derecho de los padres a educar. O sea, ¿se viola la ley? O sea, se violan tratados internacionales, probablemente se viole la Constitución. De hecho, si quieres, te leo muy rápidamente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Es un derecho preferente internacional en materia de derechos humanos. Otra parte dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice, los estados, parte del presente pacto, se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, ¿sí? Y así sigue también el Pacto Internacional de Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, perdón. Todos estos tratados internacionales garantizan el derecho de los tutores, de los padres, a tutelar el conocimiento de orden ético, moral, ideológico que se le vaya a dar a los menores. Okay. Los menores tienen derecho a recibir educación, es cierto. Educación científica, verificable, corroborable, no ideológica. Español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia. Esto es ideología. Seamos pragmáticos. Hoy me decía el Instituto de Educación que están aquí y que van a pasar por un comité de revisión. Yo no sé quién integra ese comité de revisión. No sé si tú lo sepas, no me lo definieron. No lo tengo claro, pero yo confío en el criterio de la licenciada Lorena. Justamente a eso iba. Guanajuato y Chihuahua dijeron, aquí no entran. Y yo no sé si eso otra violación a la ley, pero ya los regresaron. ¿Tú qué le pedirías a Lorena Martínez públicamente? Yo ya lo dije, yo ya asumí mi posición personal y dije, yo no sé qué vaya a decidir el gobierno, pero estos libros no llegan a mi casa y yo los voy a quemar. Yo, José Luis Morales. Eso no significa que otros tengan que hacer lo mismo. Pero a mí estas porquerías no van a llegar a la mente de mis hijos. Yo creo que hay que dar un seguimiento profundo de lo que está pasando en México, particularmente de los alcances de este amparo, porque también el tema central es, a nivel jurídico, ¿quién puede detener esto? Así es. Y a nivel jurídico esto tiene que detenerlo un juicio de amparo, un juez federal,
¿sí? Y el tema es hasta qué punto se ha vinculado a las autoridades de los estados respecto del juicio que tienen promovidos ahorita la Unión de Padres de Familia. Yo lo que recomendaría en todo caso a las autoridades del Instituto de Educación es revisar qué es lo que está pasando con el juicio de la Unión de Padres de Familia. Y también aquí, si en lo local están constituidas jurídicamente la Organización de Padres de Familia, también podrían tener derecho a impugnar, ¿no? Habría que discutirlo ahí. Otra vertiente de defensa es también los maestros, porque los maestros también tienen mucho que decir de este tema, ¿sí? Particularmente pues no el han dicho sindicato. nada, Particularmente el sindicato por el tema de este material se aleja completamente del enfoque pedagógico en el cual están formados los maestros, ¿sí? Y naturalmente, pues la primera es, oye, ¿cómo me obligas a mí a impartir este material que tiene ideología y que además parte de una pedagogía que yo no conozco, ¿sí? De la noche a la mañana, porque esto apenas brincó de ayer, bueno, de la semana pasada, a hoy. Tiene una semana. Y no se ha socializado, no se ha discutido por parte de los maestros. Y pues también ahí podría haber una vertiente de defensa. Entonces yo creo que la defensa de este tema tiene que ser conjunta de padres de familia, autoridades, maestros. ¿Qué debe hacer Aguascalientes? Hablas de autoridades, maestros, padres de familia. En tu opinión, ¿qué debemos hacer para que esto no llegue a las escuelas como ya lo lograron en Guanajuato y en Chihuahua? Pues yo creo que sentarnos para revisar qué fue lo que pasó exactamente en Guanajuato y en Chihuahua, cuál es el argumento que están utilizando. Yo quiero entender, no lo tengo todavía corroborado, que el argumento es que el amparo federal se extiende a esos estados. Quiero entender que ese es el argumento y creo que podría ser un argumento que podría ser válido y sólido, ¿sí? Y creo que ese argumento podría sostenerse y además, pues, manifestar los derechos elementales, esos son derechos humanos, ahora sí en sentido estricto del término. En todos los tratados internacionales están planteados que los padres de familia tienen el derecho a tutelar, porque es tutelar, el contenido de orden ideológico, moral, ético y hasta los elementos religiosos que se le puede impartir a los niños. Lo dices tú de manera dominguera, yo lo dije de manera coloquial. Lo dije como lo dicen en el barrio. A mis hijos los educo yo. A tus hijos los educas tú. Así de fácil. Y es que... Entonces es un contundente no. No podemos ser tan irresponsables. O sea, no es no. No es no, esto es ideología, esto no es educación, esto no es conocimiento, esto no son ciencias, ¿sí? Y obviamente, pues esto sería irresponsable para con nuestros hijos, condenarlos. Además, con este enfoque no van a desarrollar las capacidades que se requieren en la economía globalizada y competitiva del siglo XXI para salir adelante dentro de 20 años. Okay. Sí, los vamos a convertir ahora sí que para usar el lenguaje coloquial de la mexicana, los vamos a convertir en chairos, ¿sí? ¡Qué miedo! Ese es el problema. O sea, ¿sí? ¿Qué quieren que nuestros hijos sean chairos y crezcan con la cultura chaira? Nada más imagínate. Ese es el problema. Y eso ya es personal. Que yo deje que Morena eduque a mis hijos. No, pues no hay manera. Pues es que no se puede. De hecho, ningún gobierno tiene derecho, sea de izquierda o de derecha, a ideologizar o adoctrinar a los niños. De hecho, también por eso el Estado es laico, ¿eh? Sí. Ah, mira, un buen punto. Por eso también el Estado es laico, porque sí, el pensamiento religioso no debe de ir a las aulas. Y no viene en los salones. Yo nunca he visto en un libro de texto el Estado es laico. La veneración a la Virgen de Guadalupe. Es correcto, porque si el pensamiento religioso no viene a las aulas, el pensamiento ideológico tampoco. Lo que viene a las aulas es conocimiento científico, verificable, corroborable, con un enfoque pedagógico que le permita a los estudiantes desarrollar capacidades y habilidades intelectuales que le permitan ser exitosos en el siglo XXI. Cierro con esto, Alan. Gracias por estar atendiendo constantemente nuestros llamados de asesoría. Yo te agradezco mucho la Alan oportunidad. Capetillo.